Bien, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Quien le habla, como saben, es Salazar Pastor Fran Daniel, estudiante del octavo ciclo de la carrera de contabilidad. Como saben, venimos tratando una seguidilla de temas respecto a un proyecto denominado Orientaciones Contables. En el video anterior les hablé sobre las exoneraciones del IGB. El día de hoy les voy a hablar de un tema también importante, denominado las fuentes de financiamiento para las MIPES. A forma o a medida de introducción, les digo de que es importante que los medianos y pequeños empresarios se capaciten y asesoren durante el proceso de financiamiento para optimizar el uso de los instrumentos financieros. Las MIPES desempeñan un rol fundamental en el crecimiento económico, generación de empleo y dinamismo de la cadena productiva. El acceso al financiamiento es importante para su crecimiento y aunque no es el único factor que garantice su éxito. ¿Qué son las MIPES? Las MIPE son las micro y pequeñas empresas. Es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización, con un número de trabajadores y facturación inferior a las pymes. Bien, ¿qué se puede acotar en base a esto? Primero, como dice ahí, las MIPES son las micro y pequeñas empresas en el Perú. Es una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización y número de trabajadores. Aquí hay que tener en cuenta que las MIPES se consideran desde un trabajador hasta 10 trabajadores, mientras que una pequeña empresa abarca de 1 hasta 50 trabajadores, incluidos, ¿no?, los 50 trabajadores. Bien, teniendo en cuenta entonces esos números de trabajadores que pueden abarcar tanto las micro como las pequeñas, podemos entonces también afirmar que los niveles de ventas también van a regir que pertenezcas a este régimen de MIPE tributario, pues, ¿no? Por ejemplo, las microempresas podrán ser o vender a un máximo de 150 unidades impositivas tributarias. Actualmente estamos en el 2020. Y para las pequeñas empresas será a partir del monto máximo señalado para las microempresas, que vendrían a ser las 150 UITs hasta las 850 UITs. O sea que solamente las MIPES tienen el pertenecer, digamos, las micro van a estar en el rango de hasta 150 UITs como máximo de sus ventas para pertenecer a este régimen de microempresas. Y para pertenecer al de pequeña empresa va a ser desde los 150 UITs hasta las 850 UITs. Bien, tiene como objetivo desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. ¿Qué es el financiamiento? El financiamiento es el proceso que permite la obtención de recursos financieros, ya sea para empresas o personal. Todos los financiamientos tienen un propósito o un fin específico en el que serán utilizados. Es importante para toda la empresa el contar con fuentes de financiamiento para cubrir gastos, comprar insumos, mantener el inventario, pagar sueldos, pagar el alquiler del local, entre otras formas que uno desea utilizar ese financiamiento. Formas de financiamiento. Antes de acudir a la búsqueda del financiamiento, las MIPES deben de tener en cuenta unas interrogantes, ¿no? Que digamos que para poder tú solicitar o poder plantear el financiarte, entonces tienes que plantearte unas preguntas. Estas preguntas son, ¿para qué quiero el financiamiento? Tú, persona natural o persona jurídica, tienes que hacerte esta pregunta primero. ¿Para qué quiero el financiamiento? El financiamiento de repente lo quiero para comprar activos, para poder pagar a mis trabajadores, para poder remodelar mi infraestructura, para poder pagar deudas o para qué. ¿Para qué lo quiero? Para poder comprar mercadería. Te tienes que plantear eso. ¿Qué monto de dinero pretendo financiar? También el monto que pretendes financiar.
¿En cuánto tiempo puedo pagarlo? Por ejemplo, se tiene que también hacer una proyección, el monto primero de la cantidad que vas a pedir ese financiamiento y después en cuánto tiempo puedes pagar ese financiamiento, ¿no? O digámoslo así, ese préstamo. Por ejemplo, de repente sacas 10,000, 15,000 soles y tú dices que en un año lo puedes pagar, año y medio, pero también será acorde a los niveles de ingresos que tú puedas tener. ¿Con qué tipo de moneda me financiaré? Tienes que saber identificar. Obviamente que nosotros, como estamos en el Perú, la mayoría de empresas se basa en moneda nacional, que vendría a ser, digamos, los soles. Y si no, ya, pues en el caso extremo, la moneda extranjera, la más común, el dólar. ¿Cuál es el capital social de la empresa? ¿Qué garantías puedo utilizar? Por ejemplo, aparte, cuando uno solicita el financiamiento, obviamente que tienen que poner en garantía algo, ¿no? Para que pueda ver cómo puedes cumplir el financiamiento, puedes cumplir, pagar eso, en caso no pudieras pagar a tiempo el préstamo, ¿no? Ya sea con bienes, con los propios activos o poner algún garante, ¿no? Formas de financiamiento. Existen varias formas de poder financiarse. Se dividen o se clasifican en 3 puntos. Primero, según el plazo de vencimiento. Según el plazo de vencimiento puede ser a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo tenemos que es, digamos, menor a un año. O sea, las deudas o el financiamiento se plantea sacar y se plantea devolver a menor de un año. En caso contrario, a largo plazo será mayor de un año. Según su procedencia, ese financiamiento va a ser de forma interna o de forma externa. Si es externa, podrían conocerse como bancos, entidades financieras, algún prestamista, etcétera, etcétera, etcétera. Según los propietarios, pueden ser ajenos y propios. Formas de financiamiento. Como factores limitantes tenemos la alta tasa de mortalidad de las microempresas. Presentan bajos índices de productividad e ingresos. Carencia de buenos proyectos de inversión, la informalidad y la falta de historial crediticio, entre otros factores que limitan a las MIPES. Por ejemplo, las MIPES actualmente en el Perú existe mucha informalidad. Y como existe mucha informalidad, pues obviamente también existe la falta de historial crediticio. En el Perú, las MIPE cuentan con diversas fuentes de financiamiento, las que son reguladas por la SBS, que es la Superintendencia de Bancas y Seguros, así como las que no son reguladas por ella. Tenemos el financiamiento formal, el financiamiento semiformal y el financiamiento informal. Obviamente que la formal va a ser supervisada por la SBS, ¿no? Tenemos el financiamiento formal. El financiamiento formal son aquellas entidades especializadas en el otorgamiento de crédito y supervisadas directa o indirectamente por la SBS, la misma que exige los siguientes requisitos para acceder al financiamiento. O sea, para que una MIPE pueda acceder a un financiamiento formal, tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero, que el tiempo de financiamiento de funcionamiento mínimo, los documentos nacionales de identidad, obviamente, del empresario o de la persona que va a poner a cargo al nombre de esa empresa, recibo de servicios, no tener deudas morosas con algún tipo de sistema financiero, banco, cajas, entre otros, y presentar flujo de cajas, estados financieros, PDTs, etcétera. Dichas entidades, como les dije anteriormente, son, por ejemplo, los bancos, las cajas municipales, las cajas rurales, las empresas de desarrollo y pequeñas y microempresas, cooperativas de ahorro de crédito, etc. El financiamiento semiformal. Las entidades que estando registradas en la SUNAT o siendo parte del Estado efectúan operaciones de crédito sin supervisión de la SBS. Tienen grados diversos de especialización en el manejo de los créditos y una estructura organizativa que le permite cierta escala en el manejo de los créditos. Entre ellas están, por ejemplo, las ONG, las instituciones públicas, que son los bancos de material, el BANMAT y el Ministerio de Agricultura, el MINAG. El financiamiento informal. El crédito no formal es el resultado de la interacción de una vasta demanda por servicios financieros que no puede ser satisfecha por prestamistas formales, por lo que a su vez cuentan con mayor presencia en escenarios donde logran mitigar las imperfecciones de los mercados financieros y o cuando existen fallas en otros mercados.
En los últimos 5 años, el espíritu emprendedor en el Perú ha crecido en un 45%. Así lo ha demostrado Global Entrepreneurship Monitor, donde se muestra que ocupamos el primer lugar en Latinoamérica. En este sentido, los tipos de financiamiento que existen son, por ejemplo, tenemos la forma de financiar es el capital semilla, que es destinado a emprendedores en etapas iniciales a través de programas que brindan desde 50,000 soles, 150,000 y hasta 500,000 soles. Esto netamente es un programa que se da en el Perú, que digamos seleccionan una localidad y otorgan esa cantidad de dinero para poder financiar a las micro y pequeñas empresas. Obviamente con el destino de que pueda, o con la premisa de que se pueda devolver más adelante, pues, ¿no? Inversionistas ángeles son personas que tienen excedente capital y que de manera individual o participativa colocan sus recursos en una empresa en etapas de desarrollo y con alto potencial de crecimiento y de riesgo. Es decir, hay personas que tienen exceso de dinero, identifican a una empresa que obviamente está haciendo las cosas bien, ya está, tiene buen tiempo puesta en el mercado, pero de repente le falta un poco de apoyo económicamente, ¿no? Estos invierten en esas empresas y listo. Esa es una forma de financiar. El crowdfunding es una de las ideas más novedosas. Se lleva a cabo conectando vía online a las MIPES que necesitan capital de emprendedores que puedan abastecerse de la cantidad requerida. El factoring. El factoring es una forma de financiamiento muy importante o muy común en nuestro país, porque es una herramienta de financiamiento que les permite a las empresas vender sus facturas a una entidad financiera y así cobrarlas de manera instantánea. Por ejemplo, para que puedan entender, el factoring se basa que si mi empresa le ha vendido a una persona X una cierta cantidad de dinero y esta aún no le paga, entonces lo que hace es venderle esa factura a una entidad financiera. Esa entidad financiera se la paga al instante, que equivalga, digamos, por 1,000 soles. Le compra esa factura a la empresa a la entidad, perdón, y la entidad se va a tener que encargar de poder cobrarle a esa persona, ya como entidad financiera, ¿no? Ya la persona ya no le va a pagar a la empresa, sino le va a tener ahorita que hacer frente a la entidad financiera. El renting y el leasing. Esto más que todo se da por cuando arriendan bien, vehículos o terrenos a largo plazo, ¿no? Con la finalidad de obtener un financiamiento. Y eso sería todo. Espero que haya sido claro la información brindada. Cualquier cosa, cualquier duda, me la hacen llegar en la caja de comentarios. Y hasta luego.